Estamos comunicados con Mariano González, exministro de Defensa, exministro del Interior, para hablar, por supuesto, de toda esta crisis que estamos viviendo en nuestro país, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva del Ministerio del Interior, desde la perspectiva de la seguridad nacional, por supuesto, hablando de la salida del ministro Daniel Barragán del Ministerio de Defensa, que también él conoce por haber sido titular de esa cartera. Mariano González, ¿cómo está? Bienvenido al vuelo. Muy buenos días, Raúl, gusto saludarle. Bueno, usted es una persona que ha estado en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior, maneja fuentes en ambas instituciones, tiene vínculos dentro de ambas instituciones. ¿Qué ha sabido de la dimisión de Daniel Barragán como ministro de Defensa? Más allá de las legítimas aspiraciones, creo yo, de algunos congresistas por lograr la mayoría para el día miércoles, creo que es evidente que al interior, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, ya se aprendió la lección, ¿no? ¿A qué me refiero? Sí, Que el rol constitucional, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, que obviamente tienen un rol no deliberante, está bien aprendido, ¿no? Se han visto reflejados en muchos personajes, en otros regímenes que tuvieron serios problemas con la justicia después, ¿no? Entonces, hoy por hoy, más allá de lo que se pueda creer, ellos están sumamente convencidos que deben hacer todo lo que sea necesario para respetar el orden constitucional. Pero eso en es esa algo que se línea también, aprendió del ejemplo del gobierno de Fujimori, ¿verdad? Es decir, los generales de y es, ahora no quieren vivir lo que vivieron los generales de ese entonces, con la investigación judicial por casos de corrupción, por, en fin, ser cómplices del gobierno de Fujimori. así es, ni siquiera digamos, por casualidad, ver de cerca todo lo que pasó, digamos, en el Fujimorato, ¿no? O sea, Ujú, creo que esa lección se ha aprendido, independientemente de sus ideas políticas, que muchos de ellos la tienen, pero saben por manejarla. supuesto. Sí, Ahora, digamos, ya se vio un primer intento de involucrar a las Fuerzas Armadas en la solución constitucional de una crisis cuando IDL Reporteros reveló las comunicaciones de Manuel Merino con el comandante general de las Fuerzas Armadas y el comandante general de las Fuerzas Armadas tuvo una respuesta, según esa información, muy institucionalista, que es un poco la que parece que se le dio en su momento al ministro Barragán. ¿Eso fue lo que ocurrió? Es decir, que Barragán renuncia por el rechazo a sus insinuaciones de parte de los comandantes de las Fuerzas Armadas. si bien es cierto, el lenguaje suele ser a veces eh, sutil, ¿no? Y muy delicado al interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero creo que Barragán, independientemente de su paso por las Fuerzas Armadas, es un hombre que está muy vinculado a la política, sobre todo a sectores radicales, Sí. ¿no? Y obviamente pues no era muy bien visto, digamos, o vista la iniciativa que él pudo haber tenido. Pero creo que eso quedó claro, y hace algunas semanas, hace 2 o 3 semanas, ya se venía conversando en la interna, y no solamente en gente en actividad, sino sobre todo en gente en retiro que tiene contactos también dentro. De plano se rechazó esa posibilidad. Lo que sí más bien preocupaba era la intención de pasar al retiro a los comandantes generales, tanto de Ya. las Fuerzas Armadas y de la Policía, y nombrar algunos nuevos comandantes generales que sí sean más permeables, ¿no? Yo creo que eso también es algo que se ha visto frustrado y que no va a suceder, ¿no? Ujú. Ahora, usted ha trabajado con él por un tiempo breve, es verdad, pero ha trabajado como ministro de Pedro Castillo. Pedro Castillo es una persona que es capaz, digamos, de llegar a estos extremos en la defensa de su permanencia en el cargo. Yo creo que él está desesperado, ¿no? Y en la desesperación a veces, cuando no se tiene la suficiente capacidad, y aún así teniéndola, yo creo que mucha gente en un momento de desesperación hace cualquier cosa por salvarse, porque no nos olvidemos que el hecho de Pedro Castillo es después de la presidencia, probablemente pues esté en el banquillo de los acusados y obviamente tenga mucho miedo a ello. Y Mm, concretamente, el paso que se ha dado hoy en el Congreso es muy importante, ¿no? Muy importante. Me refiero concretamente al caso de la señora Dina Boluarte, ¿no? Boluarte, sí. Sí, sí, es un caso, digamos que, a ver, la vicepresidenta definitivamente cometió, digamos, un acto, digamos, irregular, sin duda, pero también hay un tema de proporcionalidad, ¿no? O sea,
si bien es cierto, pues ese documento o esa gestión, digamos, por el club Apurímac es un tema que hay que aprender, digamos, que en la función pública hay que separar bien las cosas, pero si ponemos en la balanza, pues pretenderla desaforar por eso es, creo que Excesivo, dice usted. era excesivo, claro que sí. Y Ujú. además, y yo no he variado mi posición ni lo que dije. Lo dije el 19 de julio cuando salí y lo digo hoy. O sea, creo que la única vía de solución a la crisis es la sucesión constitucional, obviamente, pero no per se, sino con una serie de reformas que se debe hacer a partir de un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no a cargo de Pedro Castillo, sino de quien lo debe suceder, que es Dina Boluarte, y Ujú. preparar, digamos, probablemente un adelanto de elecciones, ¿no? O sea, el que se vayan todos es una posición legítima, vigente aún, pero ese que se vayan todos no puede ser tampoco irresponsable que de la noche a la mañana se deje todo a la deriva, ¿no? Ese que se vayan Sí. todos tiene que ser bien trabajado, consensuado y con reformas. Ahora, de no darse la vacancia el día miércoles, yo sí me temo que podría venirnos, o podríamos estar frente a un escenario mucho más complejo, mucho más delicado y probablemente hasta con convulsión en su momento, ¿no? De no darse. ¿Por qué de no darse? Porque lamentablemente ante la respuesta del Tribunal Constitucional, algunos congresistas creen que el tema ya se solucionó y que estamos tablas, ¿no? Es decir, no pasa nada y la intención inicial de Castillo por cerrar el Congreso, evidenciado con el acta, digamos, de Consejo de Ministros, Sí. ¿no? En el que entendían como la denegación fáctica como una situación dada, pese a que el TC mismo ya había dicho que eso no era viable. Yo creo que hay algunos congresistas que todavía tienen la esperanza de que Castillo pueda llegar al 26, ¿no? Y Pero no tienen los votos, ¿no? La vacancia no tiene los votos en la este vacancia momento. no tiene los votos, pero los hechos sucedidos en los últimos días, por un lado el acta, y creo que Rosa María Palacio lo ha escrito muy clarito en un hilo de tweet, ¿no? En el Twitter. Ojalá que puedan apreciarlo los congresistas, ¿no? Pero si no, lamentablemente yo creo que sí estamos a puertas de una crisis mayor. De no darse la vacancia, definitivamente, eh, esta situación de crisis se va a ir agudizando. Sí. Quizá después o antes, no sé, de las Navidades,